Bonjour, bonjour tout le monde. Con agua de fondo hoy porque llueve. Argentina está en esa situación hace un buen tiempo. Ruido de lluvia. Ok. Le jour 13. Le jour 13. On va parler aujourd'hui de les métiers. Les métiers, qu'est-ce que c'est les métiers? Son las profesiones, los trabajos que las personas realizan, o sea, como parte de su actividad laboral, digamos, ¿sí? Es una amplia gama de ocupaciones y de roles, ¿sí?, que desempeñan las personas en sociedad y para ganarse la vida, ¿sí? Incluye todo tipo de trabajo, desde profesiones como médico, abogado, contador, hasta plomeros, carpinteros, profesores, ¿qué más? Dentistas, todos, ¿sí? Incluso los más nuevos, como decimos, los actuales, los diseñadores, los que hacen marketing, todos. Cada uno de les métiers contribuye al funcionamiento, digamos, de la comunidad, sociedad y hace su aporte. Entonces es amplia la palabra, el sentido de la palabra. Le métier no es únicamente un médico, no es únicamente el carpintero, no es únicamente, es todo, es todas las profesiones y los trabajos. ¿Ok? Bien. Vamos al vocabulario de les métiers. Sabiendo qué es que c'est le métier, vamos. A ver. Médecin. Médecin. Esta E que está aquí es casi muda y decimos médecin. Médecin. Y san, ¿por qué? Porque ahí. IN es nasal. Ok. Médecin. Le médecin. Enseignant. Enseignant. Ay, ya empezamos con esto. Enseignant. Profesor. Profesor, profesora, maestro. Enseñante sería si lo traducimos. Pero enseignant, profesor, profesora, maestro, maestra. Le médecin es el médico. L'ingénieur. Ingénieur. Ingénieur. Ingeniero. Artiste, artiste. Policier, policier. Coiffeur, coiffeur. Plombier, plombier, plomero. Avocat, avocat. L'avocat. En este caso, masculinos todos. Bien, como vieron, es amplio, así como están ahí. A ver, les points de grammaire, las frases, a ver cómo uso estas nuevas palabras con respecto a les métiers en el día a día. Entonces, phrases liées au métier, phrases liées au métier. La première phrase, mon père est médecin. Mon père est médecin. Elle est enseignante. Elle est enseignante. Les ingénieurs construisent des ponts. Les ingénieurs construisent des ponts. Pont es nasal y van a leer esta parte. Lo otro se escribe pero no se lee, no se pronuncia. Pont. Voilà. La última, l'artiste peint de magnifiques tableaux.
L'artiste peint de magnifiques tableaux. Et voilà la lecture. La lectura dice, el título de la lectura et le titre, c'est l'importance des métiers dans la société. L'importance des métiers dans la société. Vamos a ver ahí. Ah, y se va a entrar. Bueno. La première phrase. Voilà. Les métiers sont très importants dans notre société. Les métiers sont très importants dans notre société. Chaque travail aide la communauté d'une manière spéciale. Chaque travail aide la communauté d'une manière spéciale. Certains emplois demandent des compétences particulières et d'autres nécessitent d'être très créatifs. Certains emplois demandent des compétences particulières et d'autres nécessitent d'être très créatifs. Vamos de vuelta con toda la lectura y ahí está lloviendo fuerte. Les métiers sont très importants dans notre société. Chaque travail aide la communauté d'une manière spéciale. Certains emplois demandent des compétences particulières et d'autres nécessitent d'être très créatifs. Bien. A ver, ça veut dire les métiers. Qu'est-ce que sont les métiers, los oficios, las profesiones? Son muy importantes en nuestra sociedad, ¿sí? Cada trabajo ayuda a la comunidad de una manera especial. Communauté es comunidad. Y algunos empleos necesitan, demandan, ¿cómo se dice? Demandan, sí, competencias particulares y otros necesitan de otras más creativas, ¿sí? Ok. Acá, esta palabra, certains significa algunos, ¿sí? Certains. Communauté, comunidad. Y diferente, société, sociedad, ¿sí? Compétence particulière. Sí, competencias, pero de capacidades, ¿sí? De que tiene que estar preparada la persona. Ok. Le quatrième point, les exercices. Bien. ¿Qué dice? Asocier chaque métier à sa description. A ver, acá van a tener que, sí, ok, pensar, porque está en la lista, pero tenemos puntos de vista de cada uno. Entonces, la primera, plin, 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 dice, cette personne protège la ville. La primera, entonces, plin, 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 cette personne protège la ville. Ay, no. A ver, la segunda. Ahí está. Plin, plin, plin. Elle coupe et stylise les cheveux. Elle coupe et stylise les cheveux. Vamos a cambiar acá. Voy a cambiar, les voy a dejar más fácil porque no
Il. Entonces, vamos de nuevo. Il coupe et stylise les cheveux. Coupe viene de couper. Couper, cortar. Y acá está les cheveux. Les cheveux es el pelo, los cabellos. Ok, on continue. Le troisième exercice. Plim, plim, plim. Y dice: il construit des bâtiments. Il construit des bâtiments. A ver, quel est le métier? ¿Cuál es la profesión o el oficio? Para ceux que construit des bâtiments. Acuérdense, des bâtiments, así, las dos palabritas, significa edificios. De bâtiments, edificios. Acuérdense que en francés siempre vamos a usar un artículo, siempre vamos a usar los pronombres. Por ejemplo, no podemos decir somos personas, o sea, las dos palabras esas que es común y la usamos así en español, somos personas. No, en francés vamos a tener que decir nous sommes des personnes. Nous sommes des personnes. Siempre vamos a tener el pronombre y el artículo. ¿Ok? Des bâtiments, dans ce cas, ça signifie edificios, así, plural. Ok. Le quatrième, cuarta. Dice plim, plim, plim. Y la descripción del métier dice: cette personne représente légalement les autres. Cette personne représente légalement les autres. Les autres, porque hago liaison. Entonces, a ver, ¿quieres la persona que representa legalmente a otros? Acá. Entonces, les personnes qui font des bâtiments, les personnes qui coupent et stylisent les cheveux des gens, et les personnes qui protègent la ville. Voilà. Et les métiers, jour 13, les métiers, et c'est tout. À bientôt!